A Rebeca siempre le costó sentirse parte de los lugares elegantes. Aunque nunca lo decía en voz alta, sabía que la manera en que caminaba, su ropa sencilla, su forma de mirar todo con un poco de asombro, delataban de dónde venía. A los 23 años, tenía más experiencia que muchas personas de su edad. Trabajaba desde los 15, primero ayudando a su madre en el pequeño salón de belleza del barrio, luego haciendo uñas por encargo, y ahora, aceptando trabajos de limpieza en eventos privados, cuando el dinero no alcanzaba. Vivía con su madre en una casa humilde en la periferia de Sao Paulo, con paredes delgadas y techos que goteaban cada vez que llovía fuerte. Estudiaba administración en una facultad particular, con las cuotas siempre vencidas y un miedo constante a no poder terminar el curso. No tenía lujos ni tiempo libre, pero sí una fuerza que no todos notaban de inmediato, una fuerza que se construía en el silencio, en los «no puedo pero voy», en los «me cansé pero sigo». Aquella noche, en Minnedodenso, que fue llamada de emergencia para cubrir a una compañera en un evento de lujo, no lo dudó. La amiga que la contactó le prometió que el pago sería en efectivo y le pidió solo una cosa: que no llamara la atención. «Tienen que olvidarse de que existís», le dijo. Y Rebeca, acostumbrada a ser invisible para la mayoría, aceptó con la naturalidad de quien ya conoce bien ese papel. El evento era en el Hotel Unique, uno de los más sofisticados de Sao Paulo, lleno de empresarios, inversores, políticos, todos vestidos como si la vida fuera una alfombra roja permanente. Llegó temprano, con su mochila desgastada, un uniforme beige que se confundía con las paredes, y el cabello recogido con prolijidad. Le asignaron la zona del salón principal, donde debía estar alerta a cualquier derrame, mancha o desorden. Se movía en silencio, con precisión, sin interrumpir, sin cruzar miradas, como había aprendido en cada trabajo de ese tipo. Todo iba según lo previsto, hasta que ocurrió un accidente cerca de la mesa principal. Un camarero joven tropezó, derramando varias copas de champán sobre el brillante piso de mármol. Antes de que alguien dijera algo, Rebeca ya estaba allí, de rodillas, recogiendo los vidrios con delicadeza, limpiando sin mirar a nadie, sin esperar agradecimientos. No era la primera vez. Su trabajo consistía en eso: arreglar lo que otros rompían, sin hacer ruido, sin molestar. Pero lo que no imaginó fue que esa escena, que para ella era apenas parte de su rutina, llamaría la atención de uno de los hombres más poderosos del lugar. Gabriel Almeida, 40 años, CEO de una de las mayores empresas tecnológicas del país, la vio desde el otro lado del salón. Estaba acostumbrado a notar lo que pasaba desapercibido para otros, y algo en esa imagen lo detuvo. La forma en que ella limpiaba, con una especie de dignidad que no combinaba con el rol que parecía cumplir. Gabriel preguntó a su colega, de forma casual, quién era la chica. El comentario que recibió a cambio fue una broma, de mal gusto, de esas que los ricos hacen para disfrazar su aburrimiento. Le insinuaron que era parte de una sorpresa del evento, una acompañante disfrazada de personal de limpieza para dar un aire de misterio. En ese mundo, donde todo tiene un precio y la apariencia se mezcla con la intención, la interpretación parecía encajar. Gabriel no dudó. Se acercó a ella con una mezcla de curiosidad y certeza, pero lo que encontró no fue una sonrisa insinuante ni un coqueteo disimulado. Encontró la mirada directa de una mujer que no tenía nada que esconder. Cuando hizo su insinuación, envuelta en tono elegante pero claramente ofensivo, Rebeca se incorporó lentamente, con los ojos firmes y la voz serena. Le dijo que se había equivocado, que ella estaba allí para trabajar, que no era parte de ningún juego. No gritó, no lloró, pero la forma en que lo miró lo descolocó por completo. Rebeca sintió cómo la vergüenza la quemaba por dentro mientras se alejaba. No lloró, pero sus manos temblaban al volver al carrito de limpieza. Sabía que no era la primera vez que alguien la miraba como si no valiera nada,
como si su uniforme beige la convirtiera en parte del mobiliario. Pero aquella vez dolía diferente, no por lo que él dijo, sino por cómo lo dijo, con una seguridad que venía de quien nunca tuvo que justificar su lugar en el mundo. Cuando terminó su turno, fue directo al baño de empleados, se lavó el rostro con agua fría y salió sin despedirse. En el colectivo de regreso, pensaba en las cuotas vencidas de la facultad, en su madre esperándola con café recalentado, en el sueño que parecía cada vez más lejos. No quería contarle nada a nadie. Sentía que si lo decía en voz alta, dolería más. Lo que Rebeca no sabía era que Gabriel no pudo sacarse de la cabeza lo que había pasado. Acostumbrado a tener razón, a controlar cada movimiento, esa pequeña escena lo dejó incómodo. Esa mujer no encajaba con la imagen que le habían vendido. No tenía maquillaje, ni joyas, ni ese aire estudiado de seducción. Tenía manos marcadas por el trabajo y un orgullo silencioso que lo desconcertó. Esa misma noche, desde su apartamento de lujo, Gabriel pidió acceso a las cámaras de seguridad del evento, verla moverse con eficiencia, limpiar sin descanso, consolar al joven camarero que había tropezado. Todo eso le confirmó que se había equivocado. La culpa lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. No sabía su nombre, pero la quería encontrar, no para corregir su error con palabras vacías, sino porque algo en esa escena lo había tocado más de lo que quería admitir. No tardó en conseguir su información. Tenía los medios. Con ayuda de su asistente, rastreó la empresa de limpieza tercerizada, y luego el nombre, Rebeca Silva. Al día siguiente, apareció sin aviso en el salón de belleza en la periferia. Era un lugar pequeño, con paredes rosadas y olor a esmalte. Rebeca estaba atendiendo a una clienta cuando lo vio entrar. Por un segundo, pensó que era una broma. Lo reconoció al instante. No por sus trajes caros, ni por su rostro de revista, sino por la humillación de la noche anterior. Gabriel se acercó con calma. No habló de inmediato. Esperó a que ella terminara de limar las uñas, como si supiera que en ese lugar no era él quien marcaba el ritmo. Cuando por fin pudo hablar con ella a solas, le pidió disculpas, pero no fue una disculpa apurada. Se notaba que lo había pensado, que le costaba. Le dijo que se había equivocado, que había sido arrogante y prejuicioso. Rebeca lo escuchó, en silencio. No le respondió de inmediato. Había aprendido que las palabras, sin actos, no valen mucho. Cuando él le habló de una beca, de una pasantía en su empresa como forma de reparación, ella dudó. No quería deberle nada. No quería que pareciera que se dejaba comprar. Pero también pensó en su madre, en las cuotas atrasadas, en el sueño que estaba a punto de ahogarse. Entonces respiró hondo y le dijo que aceptaría, solo con condiciones. Quería ser tratada como cualquier otra pasante. Nada de favoritismos, nada de privilegios. Si aceptaba ese lugar, sería por mérito propio, no por lástima ni culpa ajena. Gabriel asintió. Parecía aliviado. No estaba acostumbrado a que le pusieran límites, pero por alguna razón, los de ella le parecían justos. El primer día de Rebeca en la empresa fue más difícil de lo que esperaba. Llegó una hora antes, con la única blusa blanca que tenía planchada con esmero por su madre, y un pantalón de tela comprado en promoción. Sus zapatos estaban limpios, aunque ya mostraban desgaste. Se sintió pequeña al entrar al edificio con paredes de vidrio, mármol pulido y recepcionistas con trajes impecables. Mientras esperaba en la recepción, no pudo evitar comparar ese mundo con el suyo. Ella, que había aprendido a hacer rendir una caja de esmaltes durante semanas, ahora se encontraba en un lugar donde el café de la máquina costaba más que su almuerzo, pero no permitió que el miedo la paralizara. La habían llamado por su nombre, y si ese lugar, la Mint City, intimidaba, no lo demostraría. Su escritorio era modesto en comparación con los demás, pero para ella era un lujo. Tenía su propia computadora, una silla que no se tambaleaba y un ambiente limpio, silencioso,
donde nadie levantaba la voz. El área de responsabilidad social no era la más codiciada, y eso le jugó a favor. No había competencia feroz, ni miradas constantes. Podía concentrarse. Se le asignó la tarea de revisar proyectos antiguos que nunca fueron implementados, papeles polvorientos, informes olvidados, ideas buenas que nadie había llevado a cabo. Y allí, en medio de esas carpetas grises, Rebeca encontró su propósito. No quería solo cumplir con el trabajo, quería que algo de eso saliera a la luz, porque esos proyectos hablaban de cosas reales: educación para comunidades vulnerables, apoyo a mujeres emprendedoras, talleres en favelas. Cada día salía de casa con su tupper lleno de arroz y frijoles y regresaba tarde, agotada pero con la sensación de estar construyendo algo. Evitaba cruzarse con Gabriel. Él también parecía respetar la distancia, aunque de vez en cuando, en los pasillos, sus miradas se encontraban. No había tensión, pero sí algo difícil de explicar. Una especie de respeto silencioso. Él la trataba como a cualquier otro pasante, ni más ni menos. Y eso, para Rebeca, era una señal de que sus condiciones se estaban cumpliendo. Algunos compañeros murmuraban cosas a sus espaldas. Decían que esa chica tenía algo raro, que nadie entraba así como así en esa empresa. Pero ella no respondía. Dejó que su trabajo hablara. En 2 semanas, había organizado años de documentos y presentado un resumen claro y útil que sorprendió a su supervisora directa. Fernanda, su jefa, era una mujer dura pero inteligente. Al principio la miró con desconfianza, como quien intenta encontrar una falla, pero a medida que Rebeca demostraba su compromiso, su análisis preciso y su forma práctica de resolver problemas, algo cambió. Le dio espacio, le hizo preguntas, empezó a confiar. Y fue Fernanda quien, un viernes por la tarde, le propuso que expusiera su diagnóstico sobre los proyectos en la próxima reunión de directores. Rebeca se asustó, no por el trabajo, sino por el escenario. Nunca había hablado en público. Nunca se había sentado a una mesa rodeada de hombres de traje, pero no dijo que no. Sabía que era una oportunidad única. Pasó el fin de semana en casa, estudiando, ensayando frente al espejo, mientras su madre la miraba con orgullo disimulado. «Te va a ir». «Bien, hija», le dijo. «No naciste para quedarte siempre en el fondo». El día de la presentación, Rebeca llegó con el estómago cerrado y las manos sudadas. Respiró hondo antes de entrar a la sala de reuniones, repitiéndose que todo lo que diría salía del corazón y del trabajo honesto. Los directivos ya estaban sentados, algunos revisando sus celulares, otros hojeando papeles. Gabriel también estaba allí, en la cabecera de la mesa. Cuando ella entró, él la miró con neutralidad, sin gestos ni palabras. Eso le dio cierta tranquilidad. Nadie le ofreció agua, ni la presentó con bombos y platillos. Fue Fernanda quien, con un tono formal, dijo simplemente: «Esta es Rebeca Silva, nuestra pasante. Tiene algo que compartir con ustedes». Rebeca se paró frente a la pantalla y empezó a hablar. Al principio su voz temblaba un poco, pero luego fue encontrando ritmo. No usó palabras complicadas. Habló claro, con ejemplos concretos, con datos que había recolectado en jornadas largas de trabajo. Invisible. Explicó cómo esos proyectos olvidados podrían impactar positivamente a cientos de personas. Dijo que muchos de ellos solo requerían ajustes mínimos y voluntad para salir del papel. Contó que venía de una comunidad donde un curso de informática podía cambiar el rumbo de un chico, que conocía de cerca a madres solteras que soñaban con tener un pequeño negocio propio, pero que no sabían por dónde empezar. No lloró, no se quebró, solo dijo la verdad, como alguien que ha vivido en carne propia la falta de oportunidades. Cuando terminó, hubo un silencio incómodo. Algunos directivos evitaron mirarla. Otros murmuraban entre ellos. Pero Gabriel fue el primero en hablar. «Gracias, Rebeca». Fue claro y honesto. Es hora de revisar esas propuestas con otros ojos. Sus palabras, aunque medidas,
marcaron el inicio de algo. Después de la reunión, Fernanda la felicitó sin muchos halagos, pero con una palmada en el hombro que significaba mucho. Rebeca volvió a su escritorio sin esperar más. No necesitaba aplausos. Sentía una mezcla de alivio y orgullo que no podía explicar. Esa noche, al regresar en el colectivo, apoyó la cabeza contra la ventana y pensó en su padre, en cómo estaría orgulloso si pudiera verla. Recordó las veces que él le decía, cuando era niña, que la honestidad era su mayor herencia. Rebeca no se sentía mejor que nadie, pero sabía que ese día había dicho cosas que nadie más podría haber dicho de esa manera, porque no venían solo de libros ni de teoría, venían de la vida real, de haber estado del otro lado, de saber qué se siente no tener. En los días siguientes, algo cambió en el ambiente. Los proyectos que había rescatado comenzaron a circular entre los departamentos. Le pidieron que colaborara en el diseño de un plan piloto para uno de ellos. Empezó a recibir correos de personas que antes ni la saludaban. Algunos por interés, otros por curiosidad. Rebeca mantenía la misma rutina. Llegar temprano, almorzar su comida de casa, volver a su escritorio sin distracciones. Pero por dentro, sentía que estaba creciendo. No por los reconocimientos, sino porque estaba haciendo algo con sentido. Gabriel, por su parte, se mantenía al margen. No interfería, no buscaba conversaciones innecesarias, pero la miraba. Y Rebeca lo sabía. Lo notaba en los pasillos, en las reuniones, en esos segundos breves donde sus miradas se cruzaban sin que nadie más lo notara. Gabriel no era un hombre fácil de leer. Su rostro casi siempre mantenía una expresión neutra, entrenada por años de liderazgo y control. Pero desde aquel incidente en el hotel, algo en su forma de mirar había cambiado. No era interés superficial, ni atracción inmediata. Era otra cosa, algo más cercano a la intriga, a la necesidad de entender. Y con Rebeca, esa sensación se intensificaba. Él, que había pasado los últimos años encerrado en su burbuja de poder, donde todo era calculado y las relaciones tenían función estratégica, se encontraba ahora observando a una joven que no pedía nada, que no fingía nada, que simplemente era. Una parte de él la respetaba profundamente. Otra parte, más silenciosa, empezaba a sentir una incomodidad nueva, una especie de conexión que no sabía cómo manejar. Rebeca, por su parte, no quería alimentar ilusiones. Había aceptado el trabajo con claridad y había puesto sus límites desde el principio. Pero el respeto que Gabriel mostraba, la forma en que se mantuvo distante y profesional, había generado en ella una sensación de seguridad extraña. Lo observaba también, aunque sin permitir que eso interfiriera con su desempeño. Sabía que muchos dentro de la empresa murmuraban cosas, especialmente cuando alguien de su posición social lograba destacarse. El rumor era inevitable, que ella había conseguido el puesto por haber agradado al jefe. Pero Rebeca no respondía. Sabía quién era y lo que había hecho para llegar hasta ahí. Dejar que esas voces dictaran su conducta sería como darles la razón. Fue en una tarde cualquiera, después de una reunión tensa con proveedores, que Gabriel la encontró sola en la sala de proyectos. Estaba revisando unos presupuestos, con la mirada fija y el ceño levemente fruncido. No se dio cuenta de que él había entrado. Gabriel se quedó unos segundos observándola, como si dudara si debía interrumpirla. Luego se acercó, despacio. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó con un tono más suave del que usaba normalmente. Rebeca levantó la vista, sorprendida por la cercanía. Estoy bien, gracias. Solo necesito ordenar esto antes de mañana. Gabriel asintió, sin moverse. Estás haciendo un gran trabajo. Quiero que lo sepas. No era común que diera ese tipo de reconocimiento directo. Rebeca solo asintió con una leve sonrisa, volviendo la mirada a los papeles. No era falsa humildad. No sabía qué más decir. Desde ese momento, los encuentros entre ellos comenzaron a ser más frecuentes, aunque siempre breves y dentro del entorno laboral.
Gabriel pasaba por su área con más frecuencia, a veces preguntando por avances, otras veces simplemente observando en silencio. Rebecca no sabía bien cómo sentirse. No había coqueteos, no había promesas, pero había algo en el ambiente que la mantenía alerta. No por miedo, sino por una mezcla de confusión y expectativa que no quería alimentar. Había trabajado demasiado duro para que la vieran como la chica del jefe. No iba a permitir que esa percepción se volviera realidad, aunque sus propios sentimientos empezaran a traicionarla. La conexión entre ellos crecía en 1900. Silencio, sin necesidad de palabras evidentes ni gestos exagerados. Era algo que se construía en las pequeñas cosas. Una mirada que duraba un segundo más, un comentario compartido al salir de una reunión, un gesto de atención que pasaba desapercibido para los demás. Rebecca notaba que Gabriel la escuchaba con más interés que a otros, que recordaba detalles que nadie más retenía, y eso la descolocaba. No porque buscara ese tipo de vínculo, sino porque no sabía qué hacer con eso. En su mundo, las relaciones eran más simples o más francas. Lo que sentía ahora era una mezcla de respeto, nerviosismo y algo más profundo, que evitaba nombrar. No quería confundirse, no quería equivocarse. Gabriel también lo sabía. Era consciente de que se estaba involucrando emocionalmente, aunque aún no lo admitiera en voz alta. Había pasado por un divorcio doloroso que lo dejó desconfiado y cínico. Había aprendido a no mezclar lo personal con lo profesional, pero Rebecca no era una colega más. Tampoco era una aventura o una distracción. Había algo en su mirada, en su forma de pararse frente a él sin temor, que le hacía recordar una parte suya que había olvidado. Ella no lo trataba como al CEO de una gran empresa, ni como a un hombre poderoso. Lo miraba como si no tuviera nada que probarle. Y eso, para alguien como Gabriel, era desconcertante y profundamente atractivo. Una tarde, cuando todos ya se habían ido de la oficina, Rebecca seguía trabajando. Había perdido la noción del tiempo revisando un informe. Gabriel pasó por su oficina y la encontró sola. Dudó, pero golpeó suavemente la puerta de cristal. ¿Todavía aquí?, preguntó con una sonrisa ligera. Quería terminar esto hoy. Mañana va a estar más agitado, respondió ella, sin dejar de escribir. ¿Te llevo a casa?, ofreció con un tono neutro, sin presión. Rebecca levantó la vista y lo pensó. Era tarde. Estaba cansada. Y parte de ella sabía que eso podría interpretarse mal, pero otra parte, más honesta, simplemente tenía ganas de aceptar. Está bien, dijo finalmente. Tomó su bolso y lo siguió sin hablar más. El trayecto fue tranquilo. No hubo música, solo el sonido del motor y la ciudad moviéndose afuera. Gabriel no habló de trabajo ni de proyectos. Preguntó por su madre, por cómo estaba llevando la carga de los estudios y el empleo. Rebecca respondió con sinceridad, como si ya no necesitara medir tanto sus palabras. Cuando llegaron a su calle, él detuvo el coche frente al portón de su casa. No dijo nada inmediatamente. Solo la miró, con una expresión difícil de leer. «Gracias por confiar en este espacio», dijo ella, como si supiera que el silencio era más que un momento. Gabriel solo asintió. «Nos vemos mañana, Rebecca». Y ella bajó del auto con el corazón latiendo fuerte, sin saber si lo que sentía era miedo, emoción o simplemente algo nuevo que estaba aprendiendo a nombrar. A la mañana siguiente, todo parecía igual, pero Rebecca no lo sentía así. Se peinó con más cuidado, eligió la blusa menos desgastada y, aunque sabía que era un gesto insignificante, lo hizo sin darse cuenta. Al llegar a la oficina, evitó mirarlo directamente, no porque hubiera pasado algo fuera de lugar, sino porque algo dentro de ella había cambiado. Ese pequeño gesto, la forma en que Gabriel esperó su respuesta, la manera en que respetó sus silencios, le había hecho bajar un poco la guardia. Por primera vez desde que comenzó en la empresa, sintió que había alguien allí que la veía más allá de su función. No como la chica que vino de la periferia,
no como un caso de inclusión social, sino como una persona completa, con historia, fuerza y vulnerabilidades. Gabriel, por su parte, intentó actuar con normalidad. Tenía experiencia en mantener el control de sus emociones, pero esta vez no le resultaba tan fácil. Rebeca no era una figura decorativa en su vida, ni un nombre en un informe. Cada vez que hablaba, que intervenía en una reunión, que proponía algo con esa mezcla de firmeza y cuidado, él sentía algo removerse por dentro. Y no era solo admiración profesional. Había algo más humano, más íntimo. Se descubría deseando verla cada mañana, esperando sus opiniones, prestando atención a sus silencios. Lo que comenzó como una forma de reparar un error, ahora se transformaba lentamente en una necesidad inesperada, la de estar cerca, la de comprenderla, la de no perder esa conexión que, sin buscarla, lo estaba transformando. No tardaron en llegar las habladurías. En empresas grandes, los rumores corren más rápido que los documentos internos. Al principio eran susurros, que ella había entrado por recomendación directa, que algo había entre ellos, que nadie destacaba tanto en tan poco tiempo sin tener a alguien poderoso detrás. Rebeca escuchó algunos comentarios al pasar, y aunque intentó ignorarlos, la herían. No por lo que decían de ella, sino porque borraban todo el esfuerzo que estaba haciendo. Sabía que muchas personas no veían con buenos ojos que alguien como ella ocupara ese espacio. No tenían idea de lo que significaba haber llegado allí sin favores, sin padrinos, solo con trabajo, entrega y una dignidad que le costó años construir. Fue Luisa, una señora de la limpieza que Rebeca había conocido en su primer evento en el hotel, quien salió en su defensa. Una mañana, mientras limpiaba la sala común, escuchó a dos empleadas riéndose en voz baja. «Esa Rebeca sabe bien cómo escalar posiciones», dijo una. «Seguro no es solo por sus ideas», contestó la otra, con una sonrisa maliciosa. Luisa, que pasaba desapercibida para la mayoría, se detuvo en seco. «Rebeca tiene más dignidad en un dedo que ustedes en todo el cuerpo», dijo sin elevar la voz, pero con una firmeza que hizo temblar el aire. «Y si el jefe la respeta, es porque ella se lo ganó, no porque se lo vendió. Así que mejor cierren la boca antes de hablar de lo que no saben». Las mujeres se quedaron calladas. Rebeca nunca supo de esa escena, pero el efecto de esas palabras silenciosas se notó. Las burlas cesaron, y el respeto empezó a imponerse. Una noche, Rebeca salió más tarde de lo habitual. Había tenido que rehacer un informe por errores ajenos, y aunque no era su responsabilidad directa, no podía evitar cargar con ese tipo de tareas. Cuando finalmente apagó la computadora, el edificio ya estaba en penumbra. Bajó por las escaleras, sabiendo que los ascensores a esa hora eran poco confiables. Al llegar al vestíbulo, se sorprendió al ver a Gabriel esperando. No parecía casualidad. Él tenía su abrigo en la mano y la expresión serena. «Pensé que ya te habías ido», dijo ella, intentando sonar despreocupada. «Vi que seguías conectada y decidí esperar por si necesitabas algo». Rebeca lo miró por un segundo largo. No era necesario que lo hiciera. No había razón lógica para que alguien como él se quedara esperando por alguien como ella. Pero allí estaba. Salieron juntos. La noche era fresca y la calle estaba silenciosa. Caminaron un trecho sin decir nada, como si ambos supieran que cualquier palabra podría romper el equilibrio. Fue Gabriel quien habló primero. «A veces me pregunto, ¿cómo sería haber tenido tu fuerza a los 23? Yo tenía todo, pero no sabía quién era». Rebeca lo miró de reojo. No le gustaban los discursos dramáticos, pero esa confesión le sonó honesta. La fuerza no es una elección. Cuando no tenés opciones, aprendés a ser fuerte. Él asintió, como si entendiera. Llegaron al auto. Rebeca dudó. «¿Puedo tomar el bus?». Gabriel no insistió, pero abrió la puerta del pasajero sin decir nada. Ella lo interpretó como una muestra de respeto, no de presión. Subió. El viaje fue tranquilo. No hablaron más, pero la tensión era distinta.
No era incomodidad, era un reconocimiento mutuo. Esa misma noche, Rebeca no pudo dormir. No porque algo indebido hubiera pasado, sino porque algo dentro de ella se estaba moviendo. Pensaba en Gabriel más de lo que quisiera, en sus silencios, en su forma de escucharla, en cómo parecía buscarla sin invadirla. No era amor, todavía, pero era una cercanía peligrosa, una posibilidad que empezaba a colarse entre las rendijas de su rutina. No quería confundirse. Sabía que el poder cambia las dinámicas, que las ilusiones pueden costar caro, pero tampoco podía negar lo que sentía. Una mezcla de admiración, curiosidad y una extraña confianza que no tenía con nadie más en ese entorno. Intentó escribir en su cuaderno, donde anotaba ideas y reflexiones, pero esa noche no salió ninguna frase coherente. Solo una palabra se repetía en su mente. Cuidado. Gabriel, desde su departamento, también daba vueltas en la cama. Se preparó un whisky que no terminó. Miró el celular varias veces sin escribirle. No quería romper ese delicado equilibrio, pero había algo que lo inquietaba. La forma en que Rebeca lo hacía sentirse vulnerable, fuera de control. Era algo que no experimentaba desde hacía años. Con ella, no podía usar sus máscaras habituales. Ella no lo necesitaba, no le pedía nada, no lo adulaba, y eso lo desarmaba más que cualquier conquista. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero por primera vez en mucho tiempo no le preocupaba el riesgo. Le preocupaba perderla. No como empleada, no como proyecto social. Le preocupaba no tener esa presencia firme y honesta que lo hacía ver partes de sí mismo que había enterrado hacía tiempo. El lunes siguiente, todo volvió aparentemente a la normalidad. Rebeca llegó temprano, como siempre, y se sumergió en sus tareas. Pero algo había cambiado. El aire entre ella y Gabriel ya no era el mismo. Ahora, cada encuentro casual parecía cargar con algo más. Una energía nueva, contenida, que ninguno de los dos nombraba, pero ambos sentían. Ella se preguntaba si los demás lo notaban. Observaba sus propios gestos con más cuidado. Revisaba sus palabras antes de decirlas. No quería dar motivos para que las señalaran. No quería, sobre todo, decepcionarse. Había trabajado demasiado para permitir que una emoción confusa nublara su juicio. Y sin embargo, ahí estaba, pensándolo al cerrar un correo, buscándolo, sin querer cada vez que entraba a una sala. Gabriel, por su parte, comenzó a aparecer con más frecuencia en las reuniones del área de responsabilidad social, siempre con una excusa válida: revisar los avances, evaluar presupuestos, discutir posibles alianzas. Pero en el fondo, sabía que su interés principal era ella. Verla en acción, escucharla hablar con esa mezcla de humildad y convicción, lo desarmaba. Cada vez que ella intervenía, él sentía una especie de claridad, como si lo que decía Rebeca le ayudara a recordar por qué había comenzado su empresa, mucho antes de que los millones y las acciones lo convirtieran en una figura distante. Ella le devolvía un sentido que creía perdido, y eso, en el mundo de los negocios, no tenía precio. Una tarde, mientras revisaban juntos un informe, Gabriel hizo una pausa y dijo algo que la descolocó. «No me importan los rumores, Rebeca. Quiero que lo sepas». Ella lo miró con seriedad. No respondió enseguida. No porque no supiera qué decir, sino porque sentía que si hablaba en ese momento, podía decir demasiado. «A mí sí me importan», respondió con firmeza. «No por mí, sino por lo que eso le hace a mi trabajo, a lo que vengo construyendo». Gabriela sintió, sin molestarse. «Lo entiendo». Hubo un silencio largo. Ella volvió a mirar el informe. Él también. Y siguieron como si nada hubiera pasado, pero sabiendo que todo, de algún modo, ya había cambiado. Esa noche, Rebeca se quedó sola en su habitación repasando lo ocurrido. Le costaba conciliar el sueño. Se preguntaba si estaba cometiendo un error al permitir esa cercanía. Pero al mismo tiempo, sentía que no había hecho nada fuera de lugar. Había mantenido su integridad. Había puesto límites.
y sin embargo, allí estaba, preguntándose por una conexión que no buscó, pero que ahora la acompañaba como una presencia constante. Miró las fotos pegadas en la pared, su madre sonriente en el salón, su padre con ella en brazos, una hoja con la frase que más le repetían en casa: hazlo. Bien, aunque nadie te mire. Y pensó, tal vez alguien sí la estaba mirando. Esta vez, de verdad. El fin de semana llegó y Rebeca decidió pasar el sábado entero en casa. Ayudó a su madre en el salón, limpió el patio, cocinó un guiso sencillo. Le gustaba volver a esa rutina sin pretensiones, donde todo era claro y directo. Allí nadie la miraba como una excepción. Era simplemente ella, la hija que luchaba, la estudiante que soñaba, la joven que aún dudaba. A la hora del almuerzo, su madre la miró con cierta sospecha. ¿Estás distraída? ¿Pasa algo en el trabajo? Rebeca negó con la cabeza. Cansancio no más. Mintió. No quería abrir ese tema. No porque no confiara en su madre, sino porque aún no tenía palabras para explicar lo que sentía. Era como si algo se estuviera gestando, pero todavía no era momento de hablarlo. Gabriel, mientras tanto, se enfrentaba a sus propias contradicciones. Había sido invitado a una gala benéfica, de esas que siempre llenaban su agenda. Normalmente iría solo, con la corbata perfectamente ajustada, la sonrisa automática y las respuestas ensayadas. Pero esa vez no quería ir. Nada de lo que allí se dijera o hiciera le parecía relevante. Su mente seguía volviendo a Rebeca, a cómo se sentaba con la espalda recta, a cómo evitaba la mirada de quienes no respetaban su esfuerzo. Había conocido a muchas personas a lo largo de su carrera, pero nadie como ella. Por eso, esa noche, en lugar de vestirse de etiqueta, se quedó en casa. Se sirvió una copa de vino y abrió el cuaderno donde solía anotar ideas de negocios. Pero en vez de cifras, escribió su nombre. El lunes siguiente, la empresa organizó una reunión abierta con todos los departamentos para presentar nuevas directrices de impacto social. Era un evento importante. Rebeca fue invitada a participar como oradora, junto a otros 3 colaboradores. Gabriel no había intervenido en la decisión, pero al enterarse, sonrió con discreción. Durante la presentación, ella habló con naturalidad. No necesitó slides elaboradas ni frases de efecto. Usó ejemplos reales, sacados de su propia vida. Habló de la basura que se acumulaba en su barrio después de cada lluvia, de las madres que esperaban en fila para conseguir un turno médico, de cómo un curso básico de contabilidad puede cambiarle la vida a alguien que vende empanadas en la esquina. Cuando terminó, hubo un aplauso que no parecía por protocolo. Gabriel la aplaudió también, no como jefe, sino como hombre, como alguien que se sentía conmovido. Esa misma tarde, cuando todos ya habían regresado a sus tareas, Gabriel la detuvo en el pasillo. «¿Lo que dijiste hoy? Fue valiente». Rebeca bajó la mirada. Agradeció, sin más. «No sé si fue valiente. Fue honesto». Hubo un silencio. «¿Puedo invitarte a cenar algún día?», preguntó él, sin rodeos, pero sin tono seductor, como si la pregunta viniera del lugar más vulnerable que tenía. Rebeca se detuvo. No lo miró de inmediato. Sabía que ese momento podía cambiarlo todo. «Solo si no es una cena de jefe a empleada», respondió, sin rastro de ironía. Gabriel asintió. No sería. Y así se despidieron. Sin promesas, sin certezas, pero con algo nuevo latiendo entre los dos. Algo que ninguno podía ignorar por mucho más tiempo. Rebeca pasó la semana pensándolo. No por miedo a él, sino por miedo a sí misma. ¿Y si se estaba dejando llevar por una imagen que no era real? ¿Y si confundía respeto con interés? Tenía claro que no quería una historia basada en desequilibrios. No quería que su esfuerzo fuera eclipsado por un vínculo personal. Pero también sabía que había algo sincero en Gabriel. Algo que no encajaba con el estereotipo del empresario arrogante. Recordó cómo había asumido su error en el hotel, cómo no intentó justificarlo, cómo escuchaba de verdad, y también recordó cómo se sentía ella a su lado. Vista.
no por lo que aparentaba, sino por lo que realmente era. Esa era una sensación nueva, y, aunque le diera miedo, también era profundamente humana. Finalmente, aceptó la invitación. Fue una cena en un restaurante discreto, sin flashes ni lujos innecesarios. Gabriel la esperó fuera, apoyado contra la pared, vestido con una camisa sencilla. Cuando la vio llegar, le abrió la puerta sin decir nada. No hubo formalidades ni protocolos. Hablaron de todo, menos de trabajo. Él le contó de su infancia, de cómo había perdido a su madre joven, de la presión de heredar una empresa que no quería al principio. Ella le habló de su padre, de los días de lluvia en su barrio, del miedo a no llegar a fin de mes. Rieron poco, pero se escucharon mucho. La conversación fluyó con una naturalidad que ninguno esperaba, y al terminar, no hubo intento de beso, ni promesas. Solo un «me gustó verte», dicho con franqueza, y una respuesta igual de honesta. «A mí también». Después de esa noche, el vínculo entre ellos tomó otro color. En la oficina, nada cambió formalmente. Seguían manteniendo la distancia justa, el trato profesional. Pero algo era distinto, más liviano, más real. Los silencios ya no eran incómodos. Las miradas no necesitaban explicación. Y, de a poco, incluso los que murmuraban empezaron a callar. Porque Rebeca seguía siendo impecable en su trabajo. Seguía llegando temprano, resolviendo problemas, proponiendo ideas. Nadie podía decir que no merecía estar donde estaba. Y Gabriel, por su parte, también empezó a cambiar. Era más cercano con su equipo. Escuchaba más. Se tomaba tiempo para los proyectos que antes delegaba. Algunos lo notaron. Pensaron que era por ella. Y tenían razón. Pero no de la forma en que lo imaginaban. Porque lo que Gabriel sentía por Rebeca no era obsesión ni deseo disfrazado. Era otra cosa. Era admiración mezclada con ternura. Era la sensación de haberse reencontrado con una parte de sí mismo que había perdido en medio de los negocios, las traiciones y el éxito vacío. Con ella podía ser un hombre común. Podía hablar sin estrategia, sin pensar en consecuencias. Rebeca no lo medía por su cuenta bancaria ni por su apellido. Lo miraba como si viera lo que había detrás. Y eso lo conmovía más que cualquier gesto de adulación. Pero también entendía que no podía acelerar las cosas, que si quería estar con ella, tendría que hacerlo a su ritmo, con respeto, con paciencia, con verdad. Rebeca, por su parte, seguía con los pies en la tierra. Había aprendido que las emociones también debían cuidarse, que incluso algo bonito podía doler si no se trataba con cuidado. Apreciaba la forma en que Gabriel la trataba, pero no perdía de vista lo que estaba construyendo. Sabía que, si algo salía mal, no solo perdería una relación, podría perder el respeto que había ganado con tanto esfuerzo. Aún así, no cerraba la puerta. Permitía que el vínculo creciera, sin forzar, sin negar. Cuando hablaban, eran dos personas reales, con miedos, historias y esperanzas distintas, pero que se cruzaban desde la honestidad. Y eso era lo que más valoraba. No era un cuento de hadas. No había príncipes ni rescates. Solo dos adultos intentando no repetir errores. Un viernes, Gabriel le envió un mensaje sencillo. ¿Te gustaría caminar por el parque mañana? Rebeca lo leyó varias veces antes de responder. No había adornos, ni citas románticas, solo una invitación a compartir el tiempo sin estructura, sin testigos. Aceptó. Se encontraron al mediodía en el Ibirapuera. Él vestía de manera informal, con una gorra que apenas ocultaba su identidad. Ella llevaba un vestido sencillo, con zapatillas. Caminaron por las sombras de los árboles. Comieron maíz en un carrito. Se sentaron a mirar los patinadores. Hablaron poco. Se reían a ratos. Y, por primera vez, se sintieron completamente fuera del mundo de las jerarquías y los títulos. Allí, sentados en un banco de cemento, fueron simplemente Gabriel y Rebeca. Nada más. Y eso les bastó. Al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a caer, él le preguntó, ¿te sentís cómoda conmigo?
Ella lo miró, sin apuro. Sí, pero también tengo miedo. ¿De mí? Preguntó, casi con dolor. No, de lo que esto puede cambiar en mi vida, en mi historia. No quiero perderme en nada ni por nadie. Gabriel asintió, comprendiendo más de lo que decía. Tampoco quiero que pierdas nada. Quiero que sumes, que crezcas, estés conmigo o no. Eso es lo que más deseo. Rebeca no respondió. No porque no tuviera palabras, sino porque las palabras ya no eran lo más importante en ese momento. Se quedaron en silencio, viendo cómo el cielo se teñía de naranja. Y en ese silencio había más compromiso que en cualquier declaración. Los días siguientes fueron tranquilos. No repitieron la salida, no hablaron de sentimientos. Cada uno volvió a su rutina, pero algo se había sellado. Rebeca trabajaba con la misma entrega. Gabriel la respetaba con la misma distancia justa. Nadie en la empresa tenía motivos para hablar. Todo estaba en orden. Pero dentro de ellos, algo crecía. Una intimidad construida sobre respeto, tiempo y cuidado. Y aunque todavía no había un nombre claro para lo que compartían, ambos sabían que no era pasajero. Era algo que los había transformado desde adentro. Y eso ya era mucho más de lo que esperaban. Una mañana, Fernanda llamó a Rebeca a su oficina. Le ofreció una propuesta concreta: pasar de pasante a asistente fija del departamento, con un contrato formal, salario mejorado y más responsabilidades. Rebeca no lo esperaba. Sintió una mezcla de alegría y miedo. Aceptar ese cargo significaba dar un paso grande. Ya no estaría bajo la sombra de la pasante, ya no tendría la protección implícita que eso conllevaba. Pero también era lo que había estado buscando desde el principio: crecer por sus propios méritos. Preguntó si la decisión venía solo de Fernanda. La decisión es mía, pero Gabriel la aprueba, respondió su jefa. Rebeca lo pensó unas horas. Luego, con el corazón agitado, aceptó. Firmó el contrato con manos temblorosas, y cuando volvió a su escritorio, respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que pertenecía a ese lugar. Gabriel no la felicitó públicamente. No quiso hacer de eso un espectáculo. Pero más tarde, al cruzársela en el pasillo, la miró con una sonrisa tenue y le dijo simplemente: «Me alegra mucho». Ella respondió con una mirada firme: «Gracias, me lo gané». Él asintió con respeto. Sabía que esa era su forma de marcar límites, de recordar que estaba allí por su trabajo, no por la relación silenciosa que habían empezado a construir. Y Gabriel lo entendía. No necesitaba más. Esa firmeza, esa necesidad de mantenerse entera, era precisamente una de las cosas que más lo atraía de ella, lo que más lo hacía querer cuidar sin invadir, acompañar sin manipular. Esa noche, Rebeca llegó a su casa y se lo contó todo a su madre. Celia la abrazó sin contener las lágrimas. «Sabía que lo ibas a lograr, hija. Siempre supe». Rebeca sonrió, apoyada en el hombro de la mujer que la había criado con tanto esfuerzo. Pensó en todo lo que habían pasado juntas: los días sin luz, las noches de miedo, las veces que comieron lo justo para que alcanzara. Y ahora, aunque nada era lujoso, había una sensación de estabilidad, de avance real. «Esto es nuestro, mamá. Las dos lo hicimos posible». Celia asintió en silencio. A veces, el amor más grande se expresa en lo que no se dice. Y ese momento, sentadas en la mesa de siempre, con la comida sencilla de siempre, fue más valioso que cualquier celebración. En los días siguientes, Rebeca se dedicó a su nuevo cargo con disciplina. Supervisaba proyectos, lideraba reuniones pequeñas, resolvía conflictos, y lo hacía sin perder la esencia que la distinguía: la escucha atenta, la humildad sin servilismo, la firmeza sin arrogancia. Poco a poco, incluso quienes la habían mirado con desconfianza empezaron a respetarla, porque no imponía nada, solo trabajaba con coherencia. Gabriel seguía siendo parte de su vida, pero de forma paralela. Se veían, se cruzaban, a veces compartían algún comentario más personal,
pero no había urgencia. Ninguno de los dos parecía apurado por ponerle nombre a lo que tenían. Ambos sabían que lo que estaban construyendo, si era verdadero, iba a sostenerse con el tiempo. Un mes después de su ascenso, la empresa organizó un evento interno para mostrar los avances de sus programas de impacto social. Rebeca fue elegida para representar uno de los proyectos más exitosos, una red de microcréditos para mujeres emprendedoras en comunidades periféricas. Durante su exposición, habló con claridad, con conocimiento, con la convicción de quien ha vivido en carne propia las dificultades que estaba ayudando a resolver. No usó tecnicismos ni frases de manual. Usó historias reales, nombres, calles, situaciones, y cada persona en la sala, incluidos los directivos más antiguos, escuchó con atención. Gabriel la observó desde la última fila, sin intervenir. Sabía que ese era su momento, no el suyo, y cuando vio cómo terminaba su presentación con una frase sencilla: «Estas mujeres solo necesitan una oportunidad, no un favor», sintió un nudo en la garganta. Esa noche, al volver a casa, Gabriel la llamó. No para hablar de trabajo, ni para felicitarla, solo para saber cómo se sentía. Rebeca dudó antes de contestar. Finalmente, atendió. Cansada, pero feliz, dijo. «Te vi», respondió él, «desde atrás, y pensé que hace unos meses no sabías si ibas a poder seguir estudiando». Ella sonrió, aunque él no podía verla. «¿Y vos pensabas que yo era otra cosa?» «Sí, y me equivoqué. Pero me alegra haberte conocido de verdad». Hubo una pausa larga. Ninguno quería cortar. «¿Podemos vernos este fin de semana?», preguntó él. Rebeca no respondió de inmediato. «Sí, pero sin planes, sin expectativas, solo caminar, hablar, nada más». Gabriel aceptó, y en ese acuerdo sin adornos se dijeron más que con cualquier promesa. El sábado siguiente caminaron por la avenida Paulista, mezclados entre los transeúntes, como dos desconocidos más. Nadie los miraba, nadie sabía quiénes eran, y eso les daba una libertad que ambos valoraban. Entraron a una librería, compartieron café en un puesto callejero, se sentaron en un banco mirando el movimiento. Gabriel le habló de su miedo a repetir los errores de su pasado, de cómo muchas veces había confundido admiración con control. Rebeca le habló de su miedo a perderse, de cómo muchas mujeres de su barrio habían abandonado sus sueños por historias mal construidas. «No quiero eso», dijo, «y tampoco quiero que te conviertas en una meta. Quiero que seas una elección». Gabriel la miró con ternura. «Entonces, elijo esperarte. El tiempo que necesites». Y con eso, bastó. Esa tarde no se besaron, no se abrazaron, pero caminaron uno al lado del otro hasta que el sol se escondió detrás de los edificios. Fue una de esas tardes que no necesitan prueba, ni foto, ni final de película. Solo quedan guardadas en la memoria como algo íntimo, sólido y profundamente humano. Rebeca, al llegar a casa, se miró al espejo. No se sentía distinta, pero sí más completa, como si algo dentro de ella se hubiera alineado. No porque alguien la hubiera rescatado, sino porque ella misma había elegido su camino, sus condiciones, su ritmo. Y Gabriel, desde su departamento silencioso, pensó lo mismo, que en un mundo donde todo parecía acelerado y superficial, había encontrado a alguien con quien podía caminar lento y sentir que iba en la dirección correcta. El lunes, en la empresa, todo siguió su curso habitual. Rebeca se sumergió en los pendientes, en las reuniones, en los informes. Gabriel también. Ambos sabían separar los mundos, pero quienes estaban cerca empezaban a notar un brillo distinto en sus miradas. No era un romance evidente, ni una relación clandestina. Era algo más sutil, más maduro, algo que no necesitaba etiquetas, pero que se percibía en los pequeños gestos. La forma en que él esperaba a que ella hablara en las reuniones antes de cerrar una decisión, o cómo ella, cuando recibía una instrucción suya, lo miraba con una mezcla de firmeza y confianza que no tenía con nadie más.
Nadie se atrevía a preguntar, pero muchos intuían que allí pasaba algo distinto, algo limpio. Una tarde, durante una reunión con el equipo de innovación, Gabriel lanzó una idea atrevida: crear un programa interno que permitiera a los empleados de niveles más bajos acceder a formación académica subsidiada por la empresa. Muchos dudaron. Habría costos, resistencias, críticas internas, pero Rebeca levantó la mano y apoyó la propuesta con argumentos sólidos. Habló desde su experiencia, pero sin victimismo. Invertir en la gente no es gasto, es transformación, y a largo plazo, eso sostiene cualquier empresa. Sus palabras marcaron un antes y un después en la sala. Al salir, Gabriel la alcanzó en el pasillo. Gracias por eso. Ella solo respondió: no era por vos, era por lo que yo creo. Él sonrió. Y por eso confío en vos. Esa noche, Gabriel revisó algunos documentos antiguos de la empresa y encontró informes sobre proyectos sociales que habían quedado en pausa. Se preguntó cuántas ideas buenas se habían perdido por falta de alguien que creyera en ellas. Y pensó que, quizás, Rebeca no solo había llegado a cambiar su visión personal, sino también su forma de liderar. Por primera vez en años, sintió entusiasmo real por el trabajo, no solo por los resultados financieros, sino por el sentido que podía tener. Llamó a Fernanda y le pidió que retomaran algunos de esos proyectos con urgencia. Quiero que Rebeca tenga voz en esto, dijo. Está lista. Y al colgar, se dio cuenta de que no solo hablaba de proyectos, también hablaba de su vida. Rebeca, por su parte, había empezado a dar clases los fines de semana en una ONG de su barrio. Enseñaba administración básica a mujeres que querían emprender. No lo hacía por dinero ni por prestigio. Lo hacía porque conocía esa lucha, porque sabía lo que significaba sacar cuentas con monedas, buscar proveedores sin crédito, vender por WhatsApp, y cada vez que veía a una mujer tomar nota con seriedad o levantar la mano para preguntar, sentía que estaba sembrando algo, que su historia no se quedaba solo en ella. Y aunque nunca hablaba de Gabriel en ese contexto, muchas veces pensaba en él, en cómo, con un error inicial, había desencadenado una cadena de cambios que ninguno de los dos había planeado. Un domingo por la tarde, mientras corregía unos apuntes para su clase, Rebeca recibió una videollamada inesperada. Era Gabriel. Parecía agitado, con el rostro serio. ¿Podés salir un momento? Estoy enfrente. Ella dudó. Miró por la ventana y allí estaba él, apoyado en su coche. Bajó con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Pasó algo?, preguntó. Gabriel negó. Nada malo, solo necesitaba verte. Estuve todo el fin de semana leyendo unas cosas que escribiste para el proyecto y me di cuenta de algo. Ella cruzó los brazos, esperando. Me di cuenta de que te admiro más de lo que imaginaba. No como parte de la empresa, como mujer, como persona. Rebeca se quedó en silencio. Había esperado muchas cosas, pero no esa frase tan directa, tan desprovista de rodeos. No, respondió de inmediato. Lo miró por un momento largo, como queriendo leer más allá de las palabras. Gabriel, esto no es fácil, dijo al fin. Lo sé. No vengo a pedirte una respuesta, ni a exigirte nada. Solo necesitaba que lo supieras, para no seguir fingiendo que no siento nada. Ella respiró hondo. Y si te digo que yo también siento algo, pero que tengo miedo, ¿lo entenderías? Claro que sí. Me basta con saber que no estoy solo en esto. Se despidieron sin tocarse, sin besarse, pero había algo distinto en el aire. Una verdad dicha. Una barrera rota. Rebeca subió a su departamento con el corazón latiendo fuerte. Sabía que acababan de entrar en una zona sin mapa, y aún así, no se arrepentía. Durante los días siguientes, mantuvieron la distancia en el trabajo. Era una decisión tácita. No querían mezclar nada, ni dar pie a malentendidos. Pero por las noches, empezaron a hablar por mensajes, por llamadas cortas, compartiendo pequeños detalles del día. No hacían planes, no hablaban de futuro, solo se acompañaban.
Y en esa simpleza se construía algo más fuerte que cualquier promesa, la certeza de que no necesitaban esconder lo que sentían, pero sí cuidarlo, con tiempo, con paciencia. Y eso, para ambos, era nuevo. Gabriel, acostumbrado a relaciones rápidas y superficiales, se sentía desafiado. Rebeca, habituada a esconder lo que sentía por miedo al juicio, se sentía liberada. Un viernes, Gabriel la invitó a cenar en un restaurante pequeño en Vila Madalena. Ella aceptó, con la condición de que no fueran en su coche de lujo. Quiero sentir que somos nosotros, no nuestros mundos, dijo. Fueron caminando, riendo, hablando de cosas triviales. La cena fue simple, sin lujos, pero cargada de significado. Hablaban con calma, sin esa urgencia que muchas veces acompaña a los encuentros nuevos. Y cuando terminó la noche, mientras esperaban el taxi, Gabriel la miró y dijo, «Si esto se vuelve real, si decidimos intentarlo, ¿vas a seguir siendo tan exigente conmigo?» Rebeca sonrió, solo con lo importante. Y en ese momento, sin necesidad de etiquetas, comenzaron algo nuevo. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un equilibrio silencioso. Rebeca y Gabriel no oficializaron nada, no cambiaron su forma de actuar en la empresa, pero ambos sabían que algo había cambiado. Se veían fuera del horario laboral, siempre con discreción. Caminatas, cafés sencillos, alguna visita espontánea al museo. Ninguno hablaba de amor, pero los gestos hablaban por sí solos. Gabriel empezó a cambiar cosas pequeñas. Bajó el tono autoritario en las reuniones, escuchaba más y preguntaba con verdadero interés. Muchos empleados lo notaron, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Rebeca también cambió, no por él, sino por ella misma. Empezó a confiar más en su voz, a ocupar los espacios sin pedir permiso, sin temor a parecer demasiado. Una tarde, Gabriel la acompañó a dar una de sus clases en la ONG. No entró, se quedó en el auto, esperándola. Pero cuando terminó, ella se le acercó y le dijo, «¿Querés conocer lo que estoy haciendo?» Y él bajó sin dudar. Entraron juntos, saludaron a las mujeres y Rebeca mostró su pizarra, sus esquemas, las carpetas con tareas. Gabriel observaba todo con humildad, sin protagonismo. Cuando una de las alumnas preguntó quién era, Rebeca respondió, «Un amigo que me apoya». Y eso bastó. Nadie necesitaba más explicación. Al salir, Gabriel le dijo, «Esto que haces acá es más valioso que cualquier estrategia de mercado». Ella sonrió, pero no respondió. Sabía que no necesitaba elogios, solo respeto. Esa noche, mientras volvían juntos, Rebeca le preguntó, «¿Te molesta que no te nombre como pareja?» Gabriel negó. «Me gusta como somos. Me gusta que no necesitemos exhibirnos». Ella lo miró, agradecida. Había tenido miedo de que su independencia fuera un obstáculo, pero él la comprendía. No necesitaba que lo hicieran visible para sentirse parte. Y eso, para ella, era esencial. No tener que elegir entre ser quien era y estar con alguien. Podía ser ambas cosas. Por primera vez, no sentía que tenía que adaptarse a un molde. Podía crecer, construir, amar, sin dejar de ser ella. Y Gabriel, por su parte, descubría cada día una forma distinta de amar, más silenciosa, más real. En medio de ese crecimiento conjunto, la empresa recibió una nominación importante. Uno de sus programas sociales, liderado por Rebeca, fue finalista en un premio nacional de innovación. El reconocimiento no solo trajo visibilidad externa, sino también orgullo interno. Rebeca fue invitada a representar a la empresa en el evento. Gabriel no la acompañó, no porque no quisiera, sino porque ella le pidió ir sola. «Necesito mostrar que esto lo logré con mi equipo, con mi trabajo, no como la elegida del jefe». Y él lo entendió. La vio partir en un taxi, con su carpeta y su vestido sencillo, y sintió una mezcla de orgullo y emoción que lo desbordó. A veces, amar también es saber dar un paso atrás para que el otro brille por sí mismo. La presentación fue un éxito. Rebeca habló con naturalidad,
con datos precisos, pero sobre todo con sensibilidad. Contó casos reales, mostró el impacto del proyecto y explicó cómo una empresa podía generar valor sin perder humanidad. El auditorio, compuesto por empresarios, académicos y representantes de ONG, la escuchó en silencio. Al final, varios se acercaron a felicitarla. Uno de ellos, un director de una universidad de renombre, le ofreció una beca completa para un posgrado. Rebeca agradeció, emocionada, pero pidió tiempo para pensar. No quería tomar decisiones apresuradas, quería sentir que cada paso seguía siendo suyo, no una reacción al reconocimiento o a las expectativas ajenas. Esa noche, al llegar a casa, lloró en silencio, no por tristeza, sino por desahogo. Por primera vez, sentía que todo lo que había vivido tenía sentido. Gabriel, al saber la noticia, no hizo alarde. Solo le mandó un mensaje. Orgulloso de vos. Sé que vas a decidir lo mejor para tu camino. Y acá estoy. Para lo que necesites. Rebeca respondió con un corazón y un gracias. No necesitaban más. La conexión que habían construido no se medía en declaraciones, sino en respeto, en espacio, en confianza. En los días siguientes, Rebeca conversó con su madre, con su mejor amiga, consigo misma. Pensó en todo lo que había superado, en lo que aún quería alcanzar. Y una mañana, con calma, envió un correo aceptando la beca. También escribió una carta a Gabriel, que le entregó en mano. Quiero seguir creciendo, pero no me estoy yendo. Estoy eligiendo mi camino. Si todavía querés caminar conmigo, aunque a veces no al mismo ritmo, yo también quiero. Gabriel leyó la carta en su oficina. No dijo nada de inmediato. Solo la guardó en un cajón y se quedó mirando por la ventana. Sabía que no podía retenerla, ni debía, y no quería. Lo que sentía por ella era más grande que el miedo a perderla. Era un amor que no necesitaba posesión. Esa noche le pidió que se encontraran en el lugar donde tuvieron su primera caminata juntos. Allí, bajo las luces tenues de la ciudad, le entregó un libro. No era nuevo, estaba usado, con marcas y anotaciones. Lo leí cuando empecé a perderme en mi vida, y ahora quiero que lo tengas. No para que lo leas, para que sepas que, incluso cuando uno se desvía, siempre puede encontrar el camino de vuelta. Rebeca lo abrazó. Largo, silencioso. Ese abrazo fue su forma de decir que sí. A partir de entonces, iniciaron una etapa distinta. Rebeca empezó el posgrado. Organizó mejor sus horarios, delegó parte de sus tareas en la empresa y mantuvo sus clases en la ONG. Gabriel siguió al frente de la compañía, pero con una nueva perspectiva. Implementó cambios inspirados por los proyectos de Rebeca, dio voz a empleados antes ignorados y fortaleció las alianzas con organizaciones sociales. No era un hombre nuevo, pero sí uno que había decidido mirar distinto, y en medio de sus agendas encontraban tiempo para ellos. No todos los días, no como una rutina, sino como una elección constante. A veces una cena, otras un mensaje al amanecer, un café en silencio, un abrazo en medio del caos. Eran dos personas caminando lado a lado, sin promesas grandiosas, pero con una verdad firme. Querían estar ahí, el uno para el otro, a su manera. Un día cualquiera, mientras organizaba unos documentos en su escritorio, Rebeca encontró una hoja doblada en el fondo de su bolso. Era un texto que había escrito tiempo atrás, cuando apenas había empezado como pasante. En él hablaba de sus miedos, de sentirse pequeña en un mundo que parecía hecho para otros. Lo leyó con calma, con ternura por esa versión de sí misma que había luchado tanto para llegar hasta allí. No sintió vergüenza, sintió orgullo. A veces, el pasado no era una carga, sino un testimonio de todo lo que uno podía superar. Esa noche, le mostró el papel a Gabriel. Él lo leyó en silencio y le dijo: «Ese texto también me habla a mí, porque muchas veces, detrás de un cargo o una cuenta bancaria, también hay un chico, asustado intentando ser suficiente». A partir de ese momento, comenzaron a compartir más sobre sus historias personales.
no como confesiones, sino como puentes. Gabriel le habló de su padre ausente, de su obsesión por demostrar que era capaz, de cómo el éxito había sido su escudo. Rebeca compartió sus años de dificultades, el sacrificio de su madre, los momentos en que pensó en abandonar todo. No buscaban consuelo, buscaban comprensión, y al hacerlo, se dieron cuenta de que el amor verdadero no era salvar al otro, sino acompañarlo en su camino de sanación. No se prometieron eternidad, se prometieron presencia, estar, sostenerse, cuidarse, y eso, para ellos, valía más que cualquier declaración grandilocuente. Con el tiempo, algunas personas del entorno comenzaron a enterarse de su relación. Hubo miradas, comentarios, juicios, pero Rebeca ya no temía eso. No porque no doliera, sino porque había aprendido a no vivir para agradar. Y Gabriel, lejos de avergonzarse, dejaba claro con sus gestos que ella no era su pasante, ni un caso especial. Era su compañera. Quien quisiera entender, bien; quien no, que siguiera su camino. Ambos sabían que su historia no era convencional, pero tampoco lo era su forma de ver la vida, y eso los fortalecía. No eran una pareja para los ojos del mundo, eran una elección diaria, silenciosa, firme, de esas que se construyen con actos y no con apariencias. Una tarde de domingo, decidieron visitar el barrio donde Rebeca había crecido. Caminaban por las calles sencillas, saludando a vecinos, tomando agua de coco en un carrito. Gabriel se detenía a mirar cada detalle, con una mezcla de respeto y curiosidad. En un momento, se sentaron en la plaza donde Rebeca solía jugar de niña. ¿Te imaginabas estar acá conmigo?, preguntó él. Ella lo miró, entre seria y divertida. La verdad no, pero me gusta, porque estás acá no como espectador, sino como parte. Gabriel le tomó la mano con suavidad. No necesitaban más palabras. En ese banco de plaza, entre risas de niños y el canto de un vendedor ambulante, entendieron que el amor también podía ser eso, pertenecer al mundo del otro sin intentar cambiarlo. Esa visita al pasado no solo fortaleció su vínculo, también activó en Gabriel una reflexión profunda. Durante años, había pensado que ayudar significaba ofrecer lo que él tenía: dinero, estructura, contactos. Pero al ver cómo Rebeca se relacionaba con su comunidad, entendió que ayudar también era escuchar, estar presente, validar la historia del otro sin imponer la propia. Días después, convocó una reunión con su equipo directivo y propuso una reformulación completa del programa de responsabilidad social. Queremos transformar, no solo donar, dijo. Y cuando alguien le preguntó qué había cambiado en su perspectiva, respondió sin rodeos: escuché de verdad a alguien que sabe lo que es vivir con dignidad sin que le regalen nada. Nadie preguntó más. Todos entendieron que hablaba de Rebeca. En medio de ese crecimiento, profesional y personal, surgió una invitación inesperada. Una conferencia internacional en Lisboa, donde Rebeca fue seleccionada para exponer su experiencia como agente de transformación social en empresas privadas. La noticia la dejó perpleja. Nunca había salido del país. Gabriel la animó, pero sin presión. Si querés ir, yo te acompaño hasta el aeropuerto. Pero si decidís quedarte, también está bien. Lo importante es que lo hagas porque lo sentís. Rebeca pasó días pensando, escribiendo, tachando papeles, repasando presentaciones, hasta que una madrugada, en pijama y con los ojos llenos de sueño, le escribió a Gabriel: voy a ir, porque tengo miedo, y eso es justo lo que me dice, que debo hacerlo. La partida fue emotiva. Su madre la acompañó con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Gabriel la despidió con un abrazo largo en la sala de embarque. No importa cuánto dure el vuelo, yo voy a estar acá cuando vuelvas, le dijo. Rebeca subió al avión con una mezcla de vértigo y gratitud. Durante el trayecto, repasaba mentalmente todo lo vivido, desde limpiar pisos hasta exponer ideas frente a personas influyentes del mundo. No lo hacía por orgullo,
sino por memoria, porque necesitaba recordar de dónde venía para no olvidar quién era. Y eso, más que cualquier logro, era su mayor victoria. Mantenerse fiel a sí misma, incluso cuando el mundo le ofrecía nuevas formas de ser vista. La conferencia fue un éxito. Rebeca habló desde el corazón, sin discursos ensayados ni frases. De impacto, compartió su historia, sus errores, sus hallazgos. Al final, varias personas se acercaron, no para elogiarla, sino para agradecerle. «Me hiciste acordar de por qué empecé en esto», le dijo una mujer mayor. Otra persona le entregó una tarjeta con una sola frase escrita a mano. «Tu historia me dio coraje para tomar una decisión que vengo postergando hace años». Esa fue la medida real del impacto. No los aplausos, ni las fotos, sino saber que, al compartir su verdad, había tocado otras. Cuando regresó a São Paulo, Rebeca no volvió más grande, volvió más en paz, porque había comprobado que lo que estaba construyendo no era solo suyo, era de todos los que alguna vez sintieron que no tenían lugar, y aún así decidieron ocuparlo. El regreso no significó volver al punto de partida, sino retomar su camino con más firmeza. Gabriel la recibió en el aeropuerto con flores sencillas y una sonrisa cálida. No hubo celebraciones fastuosas ni notas en revistas, solo una cena tranquila, risas compartidas y la certeza de que el vínculo entre ellos seguía creciendo con la misma discreción con la que había comenzado. Esa noche, mientras lavaban los platos juntos, Rebeca le dijo: «No quiero que nada de esto cambie quién soy». Gabriel, sin dejar de enjuagar los cubiertos, respondió: «Justamente por eso te admiro tanto». Y ese intercambio sencillo, sin adornos ni promesas, confirmó lo que ambos ya sabían. Estaban juntos no por necesidad, sino por elección. Poco tiempo después, Rebeca fue invitada a integrar un consejo consultivo de una organización internacional. Aceptó, pero dejó claro que seguiría trabajando en la empresa y con su comunidad. No quería convertirse en una figura inalcanzable. Su propósito seguía siendo el mismo: abrir puertas para otros, como alguien alguna vez lo hizo con ella, aunque sin entender completamente el impacto. Gabriel la acompañaba en cada paso, no como protagonista, sino como apoyo. Nunca intentó brillar más que ella, ni usar su historia para validar la propia. Al contrario, comenzó a revisar su participación en espacios donde antes solo asistía por protocolo. Empezó a escuchar más, a observar más, y en ese proceso también fue transformándose. Una tarde cualquiera, mientras caminaban por el centro, Rebeca vio a una chica joven limpiando la vidriera de una tienda. Se detuvo unos segundos, observándola. No por lástima, sino por reconocimiento. Se vio a sí misma, años atrás, en esa misma postura, arrodillada, invisible para los demás. Y pensó en todo lo que había cambiado desde aquel evento en el Hotel Unique. Gabriel notó su mirada y no preguntó nada. Solo le tomó la mano. Sabía que esos silencios decían mucho más que cualquier conversación. Rebeca respiró hondo y siguió caminando. No con soberbia, sino con humildad, porque cada paso que daba era también por todas las mujeres que todavía estaban esperando una oportunidad para levantarse. Con el tiempo, comenzaron a hablar sobre un futuro juntos, sin apuros, sin presiones. No se trataba de encajar en modelos, sino de crear uno propio. Rebeca quería seguir viviendo con su madre por un tiempo más, ayudándola a organizar sus finanzas, acompañándola en una pequeña cirugía pendiente. Gabriel lo comprendía. Él, por su parte, empezaba a imaginar una vida con menos reuniones y más propósito. Tal vez una fundación, tal vez un centro de formación. No lo sabían con certeza. Lo único claro era que querían construir algo juntos, pero sin renunciar a lo que los hacía ser quienes eran, porque entendieron que el amor verdadero no absorbe, no borra, no exige fusión. El amor verdadero acompaña, camina al lado, respeta y, sobre todo, permite florecer. En uno de esos días tranquilos,
Rebeca recibió una carta manuscrita de una adolescente del interior del país. La joven había visto una entrevista suya en Internet y decidió contarle su historia. No tengo nada, pero quiero estudiar, como usted. Mi papá dice que no vale la pena, pero cuando la escuché, sentí que sí puedo. Decía una de las líneas. Rebeca leyó la carta varias veces. Sintió una mezcla de responsabilidad y gratitud. Respondió con la misma calidez. Compartió parte de su historia, le envió algunos libros usados y contactó discretamente a una organización local para que acompañaran a la chica. No buscaba reconocimiento, solo quería asegurarse de que esa semilla de esperanza no se secara. Gabriel, al enterarse, simplemente sonrió. «Eso sos vos, Rebeca. Una cadena silenciosa de valentía», le dijo. A veces, las noches eran de cansancio, de dudas, de silencios largos, pero eso no debilitaba su vínculo. Al contrario, lo hacía más real. Había días en que Rebeca llegaba agotada, con ganas de renunciar a todo. Gabriel la recibía con un té y un silencio respetuoso. Otras veces, era él quien necesitaba sentarse en el sofá y no hablar por horas. Ella entendía. No querían que su relación fuera una especie de show constante, donde todo brillara. Querían una vida donde también hubiera espacio para no estar bien. Y en eso, encontraron una profundidad que nunca antes habían conocido. No era un cuento de hadas. Era un acuerdo entre dos personas que se elegían cada día, aún con sus sombras, aún con sus heridas. Una mañana, mientras caminaban por un parque, Gabriel le dijo: «Nunca pensé que enamorarme me haría sentir más libre». Rebeca se detuvo. Lo miró con una mezcla de sorpresa y ternura. «Yo tampoco. Pensé que iba a tener que defender mi independencia con uñas y dientes. Y al final, solo necesitaba que me miraras con respeto». Ese diálogo, breve pero honesto, marcó un antes y un después. Dejaron de tener miedo a planear juntos, no como imposición, sino como deseo. Empezaron a imaginar un espacio compartido, una casa sencilla, proyectos con impacto real. No les interesaba la apariencia de una pareja poderosa. Querían ser una pareja presente, viva, consciente. Y eso requería más coraje que cualquier exposición pública. El tiempo siguió su curso, como siempre. Rebeca se convirtió en una referencia en el ámbito social y empresarial sin perder su esencia. Seguía atendiendo, de vez en cuando, en el salón de su madre, no por necesidad, sino por amor a sus raíces. Gabriel reorganizó su empresa, delegó funciones y se centró en iniciativas que antes dejaba para cuando tuviera tiempo. Juntos, crearon un programa de mentoría para jóvenes de comunidades vulnerables. No usaron sus nombres como bandera, ni llamaron a la prensa. Solo empezaron, con los recursos que tenían, y dejaron que el impacto hablara por sí solo, porque entendieron que las historias más transformadoras no son las que hacen ruido, sino las que siembran en silencio. Un día, durante una reunión informal con jóvenes beneficiarios del programa, una chica preguntó: ¿cómo hicieron para no rendirse cuando todo parecía cuesta arriba? Rebeca la miró con una sonrisa suave, como quien reconoce una pregunta que también se hizo muchas veces. No siempre supe que valía la pena seguir, pero tenía algo dentro de mí que me decía que yo no era lo que los demás pensaban de mí, y cada vez que me arrodillaba a limpiar un piso, me decía que eso no me definía, que había algo más esperando si no me soltaba de mí misma. Gabriel, a su lado, no dijo nada al principio. Solo después agregó: «A veces rendirse parece más fácil, pero cuesta más, porque te abandonás, y eso duele más que cualquier fracaso». El grupo guardó silencio. No fue un discurso, fue un testimonio. Con el paso del tiempo, su historia fue conocida por más personas, aunque nunca buscaron protagonismo. Varios medios intentaron entrevistarlos, pero solo aceptaron una propuesta: una conversación grabada con estudiantes de una escuela pública. Querían que el mensaje llegara a quienes realmente podían necesitarlo.
El encuentro fue simple, sin adornos. Rebeca habló de sus tropiezos, de los prejuicios, de las veces en que dudó de su capacidad. Gabriel, por su parte, compartió sus aprendizajes sobre humildad, sobre cómo el poder sin propósito puede vaciar a una persona. Al final, no hubo aplausos, solo abrazos, lágrimas y miradas que decían, «Yo también quiero intentarlo». Eso fue suficiente para ellos. Un año después, se mudaron juntos a un departamento modesto, cerca del barrio donde Rebeca creció. No por obligación, sino por elección. Querían una vida práctica, cercana, sin distancias innecesarias. Desde la ventana se veía un colegio público, y muchas veces se sentaban a observar el recreo. ¿Te das cuenta?, decía Rebeca. Ahí están los futuros líderes que nadie ve. Gabriel asentía, cada vez más convencido de que su mayor legado no sería una empresa, sino las vidas que había aprendido a tocar. Algunas tardes cocinaban juntos mientras escuchaban música vieja. Otras simplemente se quedaban en silencio, uno leyendo, el otro tomando mate. Y en esa rutina sin pretensiones encontraban una plenitud que jamás habían imaginado. Una noche, mientras acomodaban libros en una nueva estantería, Rebeca encontró una libreta antigua. Era su primer cuaderno de administración, con apuntes desordenados, manchas de café y frases subrayadas con entusiasmo. Se sentó en el piso, emocionada. Gabriel se acercó y hojeó algunas páginas. «Esto es oro puro», bromeó. Pero ella no se rió. «Esto soy yo», intentando entender un mundo al que no sabía si pertenecía. Gabriel la abrazó por detrás. «Y ahora ese mundo te está escuchando». Fue una escena sencilla, sin música de fondo ni luces especiales, pero para ellos fue un momento eterno, porque recordaron que todo lo que tenían lo habían construido desde la honestidad, el respeto y el amor, que no necesitaba justificarse. Pasaron algunos meses, y Rebeca fue convocada para integrar un comité de políticas públicas centrado en educación e inclusión social. Al principio dudó. Sentía que aún no estaba lista para influir en decisiones tan grandes. Pero Gabriel, con su calma habitual, le recordó que nadie está completamente listo para transformar estructuras. La diferencia es que vos no querés un título, querés hacer algo real, le dijo. Esa frase fue suficiente. Aceptó el desafío, llevando consigo no solo sus conocimientos técnicos, sino también su experiencia vivida, esa que no se enseña en ninguna universidad, pero que forma carácter y perspectiva como nada más. Mientras tanto, su relación siguió fortaleciéndose en lo cotidiano. No necesitaban grandes planes para sentirse plenos. Un desayuno compartido antes del trabajo, una caminata sin destino los domingos por la tarde, una conversación honesta en medio del cansancio. A veces discutían, claro. Dos personas tan distintas no podían coincidir en todo, pero lo importante era cómo se escuchaban después, cómo volvían al centro sin querer ganar la discusión, sino comprender al otro. Gabriel decía que estar con Rebeca era como volver a casa después de años de andar perdido. Ella, en silencio, sentía lo mismo, pero le costaba ponerlo en palabras. No porque no supiera lo que sentía, sino porque aún se estaba permitiendo creer que merecía todo lo que estaba viviendo. Un día, mientras visitaban una comunidad del interior para acompañar un nuevo proyecto, una niña se acercó a Rebeca con una flor en la mano. No dijo nada, solo la miró y le entregó el pequeño regalo con una sonrisa tímida. Rebeca se agachó y le preguntó su nombre. «Lara», respondió. Luego, sin más, se fue corriendo entre las casas de ladrillo sin revocar. Rebeca se quedó ahí, con la flor en la mano, en silencio. Gabriel, que había presenciado la escena desde lejos, se acercó. «¿Todo bien?», preguntó. «Sí, solo que a veces no sé cómo agradecerle a la vida por todo esto sin que se me quiebre la voz». Y en esa confesión mínima se resumía todo: la gratitud, la humildad, la conciencia del camino recorrido. Esa noche, ya en el hotel,
Rebeca abrió su computadora y escribió una frase en un documento nuevo. No vengo de la escasez, vengo de la abundancia mal contada. Luego guardó el archivo y no lo compartió con nadie. No era un posteo ni una frase para una conferencia. Era para ella. Una forma de reafirmar que nunca había sido menos. Solo que el mundo tardó en verla como merecía. Y ahora que lo hacía, no iba a olvidar a los que aún seguían invisibles. Porque si algo tenía claro, era que su historia no valía por el final feliz, sino por todas las veces en que estuvo a punto de rendirse. Y no lo hizo. En uno de los tantos eventos comunitarios que impulsaban juntos, Gabriel tomó la palabra frente a un grupo de jóvenes emprendedores. Habló poco, como siempre, pero hubo una frase que quedó retumbando en la sala. Mi mayor acierto fue escuchar a alguien que el mundo estaba acostumbrado a ignorar. Luego, sin más, invitó a Rebeca a cerrar la jornada. Ella subió al pequeño escenario con los ojos brillosos, no por timidez, sino por la emoción contenida. Contó una anécdota breve de cuando fue rechazada por no encajar en un ambiente académico, y terminó diciendo, nadie nace sabiendo usar los códigos del poder, pero todos sabemos lo que es la dignidad, y eso no se aprende, se honra. Aquella noche, ya en casa, Gabriel le confesó que le gustaría escribir un libro, no sobre su vida, sino sobre lo que había aprendido desde que ella apareció. Rebeca lo miró, entre risueña y emocionada. ¿Y cuál sería el título?, preguntó. Tal vez, Aprender a ver, respondió él. No hablaron mucho más. Se sentaron en el sofá, cada uno con una manta, compartiendo un silencio que decía todo. Ella pensó que ese hombre que una vez la confundió con otra cosa, ahora la veía más claramente que nadie. Y él, que creía tenerlo todo bajo control, descubría cada día que el amor no se trata de salvar a nadie, sino de dejarse transformar sin miedo. La relación con la madre de Rebeca también se fue fortaleciendo. Al principio, la señora miraba a Gabriel con cierta desconfianza, no por prejuicio, sino por protección. Había visto a su hija luchar demasiado como para dejar que alguien se acercara sin buenas intenciones. Pero bastaron algunos gestos cotidianos, conversaciones sin prisa y tardes compartidas en la cocina para que ese muro cayera. Un día, mientras preparaban empanadas juntos, la madre le dijo, «Si la haces llorar, vas a tener que llorar conmigo también, ¿sabes?» Gabriel se rió, con respeto. «Lo sé, y créame que haré todo lo posible para que solo llore de emoción». Esa noche, Rebeca no dijo nada, pero en su corazón algo se afianzó con fuerza. Aquel equilibrio entre lo personal y lo social fue la clave para que ambos siguieran creciendo. No competían, no se eclipsaban, se potenciaban. Gabriel se dedicaba a mentorías silenciosas, acompañando a jóvenes que no sabían cómo empezar. Rebeca, por su parte, seguía construyendo puentes entre empresas, comunidades y políticas públicas. No lo hacían para figurar, lo hacían porque sabían que el dolor que no se transforma, se repite, y ellos habían decidido interrumpir ese ciclo con acción. A veces, eso significaba largas jornadas sin verse. Pero cuando volvían a casa, no necesitaban explicaciones. Solo bastaba un abrazo prolongado y el susurro compartido. Seguimos. Un día cualquiera, mientras caminaban por la feria del barrio donde Rebeca creció, se encontraron con una antigua compañera de su infancia. La mujer, con el rostro marcado por el sol y los años, la reconoció de inmediato. «Rebeca, ¿vos sos la que sale en la tele hablando de proyectos?» La pregunta no llevaba malicia, solo sorpresa. Rebeca sonrió y le respondió, «Sí, pero sigo viniendo por la mandioca de la señora Teresa, igual que antes». Se abrazaron con fuerza. Gabriel observaba desde un costado, viendo cómo ella nunca perdía el piso, cómo su esencia se mantenía intacta, aun con todo lo nuevo que había conquistado. Ese momento simple, ese encuentro inesperado, fue para él una confirmación silenciosa.
Había elegido amar a alguien que nunca se había olvidado de sí misma. Gabriel, por su parte, comenzó a visitar más seguido a su propio padre, con quien tenía una relación distante desde hacía años. Inspirado por la forma en que Rebeca cuidaba su vínculo con su madre, sintió que era hora de reconstruir puentes también en su historia. El reencuentro fue torpe al principio, conversaciones breves, pausas largas, pero poco a poco fueron reconociéndose desde la adultez, ya no desde los reproches del pasado. Rebeca lo acompañó sin forzar nada. Solo le decía, cada vez que regresaba del encuentro con su padre, lo estás haciendo bien, incluso si no lo parece todavía. Y esas palabras eran más poderosas que cualquier consejo. En el primer aniversario de su programa comunitario, organizaron una jornada abierta con talleres, comida y música en vivo. Invitaron a todas las personas que habían participado de alguna forma, sin importar el rol, desde la chica que gestionaba los correos hasta el joven que había pintado las paredes del centro. Fue una celebración austera, pero cargada de sentido. Rebeca subió al escenario y agradeció a cada uno con nombre propio, recordando detalles que pocos esperaban que ella recordara. Gabriel cerró el evento diciendo, todo esto empezó con un malentendido y terminó en un entendimiento profundo de lo que realmente importa. La gente aplaudió. Algunos lloraban, no por el discurso, sino por lo que representaban. Esa noche, al volver a casa, Rebeca se sentó en el balcón y miró el cielo. ¿Te das cuenta?, le dijo a Gabriel, que traía 2 tazas de té. No hice nada extraordinario. Solo no solté mi dignidad. Gabriel se sentó a su lado. Eso es lo más extraordinario que alguien puede hacer. Se quedaron así un buen rato, en silencio. No necesitaban decir mucho. Ya lo habían dicho todo con acciones, con elecciones, con resistencias diarias. Ese momento, íntimo y simple, fue como una pausa sagrada en medio del movimiento, porque sabían que, aunque el mundo siguiera girando con su velocidad y exigencias, ellos habían encontrado un ritmo propio, uno que les permitía respirar, agradecer y seguir construyendo, sin perderse de sí mismos. En los meses siguientes, Rebeca comenzó a recibir invitaciones para hablar en universidades, incluso fuera del país. Siempre que podía, aceptaba. No por ego, sino porque entendía que su presencia, su historia, podía abrir puertas para otros. En cada charla, insistía en que no la vieran como una excepción, sino como una posibilidad. Contaba lo bueno y lo difícil con la misma honestidad. No idealizaba nada. Decía, sin rodeos, que hubo días en los que pensó que no iba a aguantar, que se sintió sola, que dudó de todo. Y eso, lejos de debilitar su mensaje, lo hacía más fuerte, porque no hablaba desde un pedestal, sino desde el suelo donde muchos aún caminaban con miedo. Gabriel, por su lado, fue alejándose cada vez más de los reflectores del mundo empresarial. Ya no necesitaba demostrar nada, prefería estar detrás, empujando procesos, conectando personas que antes ni se miraban. Lo que más disfrutaba era ver cómo algunos jóvenes que habían llegado sin saber encender una computadora ahora presentaban proyectos con seguridad. En uno de esos encuentros, un chico se le acercó y le dijo, «Gracias por no tratarnos como casos, sino como personas». Esa frase se le quedó grabada. La repitió muchas veces, como un recordatorio constante de lo que realmente estaban haciendo. Y cada vez que se sentía tentado por el vértigo de lo superficial, volvía a ese momento. Un sábado por la mañana, Rebeca y Gabriel decidieron visitar el lugar donde se conocieron, el salón de fiestas del Hotel Unique. Al principio dudaron. No querían revivir un momento doloroso, pero luego comprendieron que también era parte de su historia. Entraron como cualquier pareja. El lugar había cambiado, pero la esencia seguía ahí. Rebeca se detuvo cerca del rincón donde una vez estuvo arrodillada limpiando el piso. No dijo nada por unos segundos. Luego miró a Gabriel y soltó una sonrisa. ¿Quién diría, no?,
Él la tomó de la mano. Vos lo dirías, porque nunca dejaste de ver lo que otros no veían. Fue una especie de cierre simbólico, no para olvidar, sino para resignificar, para mirar hacia atrás, sin dolor. En esa misma tarde, se sentaron en un banco del parque cercano. Vieron familias, niños corriendo, parejas discutiendo, ancianos en silencio. La vida seguía, como siempre. Rebeca apoyó su cabeza en el hombro de Gabriel. A veces siento miedo de perder todo esto, murmuró. Él la abrazó más fuerte. Entonces construyámoslo todos los días, para que no dependa de tenerlo, o no, sino de elegirlo. Ella respiró hondo. Ese era su lenguaje, el de los actos cotidianos, las decisiones conscientes, la valentía silenciosa, porque al final habían entendido que el verdadero lujo no estaba en lo que poseían, sino en lo que eran capaces de sostener con verdad, incluso en los días más comunes. Con el paso del tiempo, la historia de Rebeca y Gabriel comenzó a formar parte de los relatos que se compartían en aulas, charlas motivacionales y espacios de formación en liderazgo, no por el glamour, sino por lo que representaban, la posibilidad de romper barreras sin perder la integridad. Una profesora de secundaria, en una carta, les escribió: «Cuando mis alumnos dicen que no tiene sentido soñar, les cuento de ustedes». Rebeca, al leerla, se emocionó profundamente, porque no aspiraban a ser ejemplos, pero sabían que sus pasos dejaban huellas. Y si alguien encontraba en esas huellas un camino más amable para sí mismo, entonces valía la pena haberlo recorrido. Rebeca seguía estudiando. Aunque ya tenía reconocimiento profesional y acceso a espacios que antes le eran impensables, no dejó de aprender. Se inscribió en un posgrado en políticas públicas y desarrollo social. Lo hacía por ella, no por el currículum. Gabriel la veía estudiar de madrugada, rodeada de papeles y subrayadores, y sentía una admiración silenciosa, que a veces no podía poner en palabras. «Me inspiras a querer ser mejor, aunque no siempre lo diga», le confesó una noche. Ella lo miró, sonriendo. «Yo también me inspiro en vos, aunque a veces me saque de quicio tu manera de resolver todo como si fuera una fórmula». Rieron, porque aprendieron a reír incluso de sus diferencias. En una cena con amigos, alguien les preguntó si no tenían miedo de fracasar. Rebeca respondió con calma: «El miedo no se va. Lo que cambia es lo que hacemos con él». Gabriel completó: «Y a veces fracasar es necesario, porque uno descubre de qué está hecho cuando todo se cae». La conversación derivó en historias compartidas, en anécdotas de errores, en aprendizajes a la fuerza. Fue una noche cálida, de esas que no necesitan fotos para ser inolvidables. Al final, uno de los amigos les dijo: «Ustedes no son una pareja perfecta, son una pareja real, y eso es más difícil de encontrar». Rebeca lo abrazó con fuerza, porque esa frase resumía todo lo que habían intentado construir. En los días tranquilos, sin eventos ni compromisos, se dedicaban a lo que más les gustaba: estar juntos sin apuro. Hacían caminatas, largas por la ciudad, redescubriendo lugares viejos como si fueran nuevos. Visitaban ferias, bibliotecas, casas de amigos. A veces cocinaban recetas que salían mal, y eso daba lugar a risas eternas. Otras veces se sentaban en silencio a mirar documentales, sin decir una palabra, solo compartiendo la presencia. Rebeca solía decir que la felicidad no estaba en los grandes logros, sino en poder respirar tranquila. Gabriel la escuchaba y pensaba que tal vez eso era lo que había estado buscando toda su vida, sin saberlo. Alguien que le enseñara a vivir sin la urgencia de demostrar nada. Una tarde de lluvia, mientras organizaban documentos antiguos en casa, Rebeca encontró una carta que había escrito en su adolescencia, dirigida a una versión futura de sí misma. En el sobre estaba escrito: «Para cuando creas que ya no podés más». Gabriel la miró con curiosidad, pero no dijo nada. Rebeca la leyó en silencio, con los ojos llenos de agua. Luego le tendió la hoja. En esa carta
Una Rebeca de 1916 años hablaba de sus miedos, de sus ganas de rendirse, de su deseo de que alguien creyera en ella sin pedirle nada a cambio. Gabriel la leyó despacio, con respeto, y al final solo dijo: «Qué suerte que esa chica decidió seguir». Ella asintió, porque entendía, con toda la profundidad de su alma, que cada decisión tomada en medio del dolor había valido la pena. En otra ocasión, durante una entrevista para una revista de gran circulación, le preguntaron a Rebeca si se consideraba una mujer exitosa. Ella pensó por un momento y respondió: «Me considero una mujer que no se traicionó». La frase generó repercusiones, pero ella no buscaba titulares. Solo decía lo que sentía. Sabía que muchas veces la aplaudían por lo que representaba, no por quien realmente era, pero aprendió a filtrar eso, a quedarse con lo genuino, con lo que sumaba. No necesitaba validaciones externas para sostenerse. Tenía sus raíces bien firmes. Y si algún día todo desaparecía, sabía que podía volver a empezar. Porque no le debía su historia a nadie, más que a su propia convicción. Gabriel, al escucharla en esa entrevista, sintió una mezcla de orgullo y emoción difícil de explicar. Él, que había sido criado entre metas y métricas, entendía ahora que el verdadero éxito era mirar a alguien como Rebeca y saber que su presencia había cambiado su manera de estar en el mundo. Ya no veía la vida en términos de rendimiento, sino de sentido. Y eso, en gran parte, se lo debía a ella. No porque lo hubiese salvado, sino porque lo había confrontado con verdades que él mismo había evitado. Y lo había hecho sin imponerse, solo siendo. Porque hay personas que no enseñan desde el discurso, sino desde la coherencia. Rebeca era una de ellas. Con el tiempo, decidieron ampliar el centro comunitario. Ya no solo ofrecían talleres y acompañamiento, sino también espacios de arte, tecnología y salud mental. Todo gestionado con equipos diversos, con gente del barrio, con voces que antes no eran escuchadas. No querían caridad, querían transformación real, y la estaban logrando. Rebeca, cada vez que veía a una adolescente levantar la mano con seguridad para proponer algo, sentía que estaba cerrando un ciclo, porque donde antes hubo silencio, ahora había voz. Y donde antes hubo vergüenza, ahora había orgullo. No por lo que habían hecho ellos, sino por lo que otros se animaban a hacer al ver que era posible. Un día, mientras organizaban una jornada especial en el centro, Rebeca recibió la visita de una mujer que le cambió el ánimo. Era la misma gerente del evento en el Hotel Unique, donde todo comenzó. Llegó con una actitud distinta, más humilde, más consciente. Le pidió hablar en privado. Se disculpó, reconociendo que no había hecho nada por detener la situación injusta que vivió Rebeca aquella noche. Dijo que, con el tiempo, comprendió lo que significaba callar cuando uno tiene poder. Rebeca la escuchó sin rencor. Todos fuimos educados para mirar hacia otro lado, pero algunos decidimos aprender a mirar de frente, respondió. Fue un momento fuerte, sin odio, sin venganza, solo verdad. Gabriel observó todo desde lejos, sin intervenir. Esa era una de las cosas que más valoraba de Rebeca, su capacidad de enfrentar el pasado sin arrastrarlo, de procesar las heridas sin necesidad de exponerlas. Esa misma noche, mientras cenaban en casa, él le dijo: «Sos la mujer más valiente que conozco». Ella sonrió, bajó la mirada y replicó: «No soy valiente, solo me cansé de tener miedo». Esa frase quedó resonando en el aire, porque muchas veces el coraje no se grita, se vive, y Rebeca lo vivía todos los días, con cada decisión pequeña, con cada palabra justa, con cada límite que aprendió a poner sin perder la ternura. Poco después, una fundación internacional los contactó para premiarlos por su trabajo social. Les ofrecieron ir a Ginebra, con todos los gastos cubiertos, para recibir el reconocimiento. Fue una experiencia intensa. Había discursos en varios idiomas, cámaras, flashes,
Pero nada de eso impresionó a Rebeca. Lo que más le emocionó fue una carta escrita a mano que le entregó una joven activista de otro país. Gracias por mostrarme que no tengo que parecer poderosa para tener poder. Esa frase, escrita en tinta azul, la acompañó durante todo el vuelo de regreso. Y mientras miraba por la ventana, entre las nubes, supo que había llegado a un lugar del que no pensaba rendirse jamás. A su regreso, todo siguió con la misma calma. La vida no había cambiado por el Pulitzer Premio. El centro comunitario seguía con sus ruidos, sus errores, sus logros cotidianos, pero había algo distinto en el aire, una sensación de madurez, como si, después de tantos giros, por fin hubieran encontrado su lugar. Rebeca no necesitaba ser reconocida, necesitaba ser útil. Y Gabriel, que antes medía el valor de su tiempo por la cantidad de reuniones, ahora lo medía por la calidad de los abrazos. Vivían sin ostentación, compartían todo, desde las tareas más básicas hasta los sueños más absurdos, porque sabían que el verdadero amor no es el que idealiza, sino el que acompaña, incluso cuando no hay aplausos. En uno de esos domingos tranquilos, Rebeca organizó una reunión con las mujeres del barrio que habían sido parte de su historia desde el principio. Algunas eran vecinas, otras madres de sus amigas de infancia, y otras más, alumnas de sus primeros talleres. Se sentaron en ronda, compartieron comidas caseras, se escucharon con paciencia. Al final del encuentro, una mujer mayor se acercó y le dijo: «Cuando vos saliste en la tele, mi nieta me dijo que quería ser como vos. Y yo le respondí: no seas como ella, sé como vos, pero sin dejar que nadie te diga que no podés». Rebeca la abrazó fuerte, porque entendía que su historia ya no era solo suya, era una cadena que otras estaban dispuestas a continuar. Esa noche, en casa, Gabriel le propuso algo inesperado. «¿Y si escribís tu historia en un libro?» Ella se sorprendió. «¿Para qué?», preguntó. «Para que no se pierda, para que la cuentes a tu manera, sin adornos, sin que nadie la edite», respondió él. Rebeca se quedó en silencio, pensando. Nunca se había visto como alguien que tuviera algo que contar más allá de lo que ya hacía, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. No por ella, sino por todas las veces que una historia verdadera había salvado a alguien del abandono, de la vergüenza o del silencio. Quizás su historia también podía hacer eso, no con frases bonitas, sino con hechos honestos. Comenzó a escribir por las noches. No era fácil. Revivir algunas escenas le dolía. Otras la hacían reír sola. Lo hacía sin apuro, sin buscar estructura perfecta. Solo contaba, como si hablara con alguien del otro lado de la mesa, con un mate entre las manos. Gabriel leía algunos fragmentos y a veces se emocionaba tanto que tenía que fingir que se levantaba por agua. Rebeca lo notaba, pero no decía nada. Aprendieron a compartir incluso esos silencios. Y en ese proceso, ella también se sanaba. Porque escribir no era solo recordar, era resignificar, poner en palabras lo que antes solo dolía, nombrar lo vivido como parte de su fuerza, no de su vergüenza. Un día, al cerrar el cuaderno donde escribía, Rebeca se quedó mirándolo largo rato. No por nostalgia, sino por gratitud. Pensó en todo lo que había tenido que enfrentar, la mirada ajena, los prejuicios, la duda constante, la soledad silenciosa. Y aún así, había seguido. No porque fuese más fuerte, sino porque aprendió a no negociar su dignidad. Esa era su victoria más profunda, y quizás la única que realmente importaba. Gabriel entró en ese momento y la encontró así, en silencio. Le preguntó si estaba bien. Rebeca lo miró, sonrió y dijo: «Sí, solo estoy recordando a la chica que empezó todo esto limpiando un piso, sin saber que ese era el primer paso de todo lo demás». Con el paso de los años, el cuaderno se transformó en un libro publicado de manera independiente. Rebeca no quiso editoriales grandes ni campañas ruidosas. Lo
Imprimieron con el apoyo de una cooperativa del barrio, con papel reciclado y portada diseñada por una artista local. El título era simple: Sin pedir permiso. En la presentación, que se hizo en el mismo centro comunitario donde tantas veces enseñó, no hubo alfombra roja ni flashes, pero sí abrazos, lágrimas y aplausos que nacían del alma. Mujeres con delantales, chicos con ojos brillantes y hombres que antes no se animaban a sentir en público estaban ahí, agradeciendo que alguien como ellos se animara a contar su verdad. Gabriel se sentó en la última fila, dejando que Rebeca brillara sola. Ella, en su discurso, no habló de logros, sino de procesos. Dijo: no escribí este libro para enseñar nada, sino para que alguien sepa que lo que siente también importa. No hubo frases de efecto, ni palabras rebuscadas, solo la sinceridad de quien camina con los pies en la tierra. Después, firmó ejemplares con dedicaciones personales. A una chica le escribió: no dejes que te definan por lo que no tenés. A un joven le anotó: tu historia aún está en construcción. No tengas miedo de equivocarte. A una mujer mayor, simplemente le puso: gracias por resistir tanto tiempo. Porque entendía que escribir también podía ser un acto de abrazo. En una entrevista posterior, le preguntaron si cambiaría algo de su historia si pudiera volver atrás. Rebeca pensó un largo rato antes de contestar. Luego dijo: tal vez no hubiera dudado tanto de mí, pero incluso esas dudas me enseñaron a ser más firme. Así que no cambiaría nada. Esa frase circuló por redes, fue compartida miles de veces, pero lo que a ella más le importó fue el mensaje que recibió de una joven del interior del país. Tu historia me salvó de pensar que ya no valía la pena intentarlo. Esa frase, más que todos los reconocimientos, fue lo que Rebeca atesoró, porque ahí estaba el verdadero motivo de haber contado su camino. Con el libro, no se volvió famosa ni millonaria, pero su historia cruzó fronteras invisibles. Llegó a aulas rurales, a cárceles femeninas, a bibliotecas comunitarias. Algunos lo leían en silencio, otros lo leían en voz alta para quienes no sabían leer. En cada rincón donde llegaba, dejaba una marca, y no por la escritura, sino por lo que representaba: la dignidad de alguien que nunca se dejó borrar. Rebeca entendió que a veces el impacto no se mide en números, sino en silencios que se transforman en voz. Y mientras seguía con su vida, con sus clases, con sus caminatas de siempre, no dejaba de sentirse profundamente agradecida, no por lo que tenía, sino por todo lo que había aprendido a no perder: su verdad. Años después, en una clase abierta del centro comunitario, una niña le preguntó a Rebeca si alguna vez había tenido miedo de no ser suficiente. La pregunta la descolocó por un segundo, pero respondió con la misma honestidad que siempre la había acompañado. Sí, muchas veces, pero aprendí que ser suficiente no es gustarle a todos, ni hacerlo todo bien. Es no rendirse cuando lo que más querés parece inalcanzable. Es levantarte un día más y seguir creyendo que valés, incluso cuando nadie te lo dice. La niña sonrió tímidamente, y en ese gesto, Rebeca volvió a verse a sí misma, a los 16, escribiendo una carta para no rendirse. Supo entonces que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Gabriel, desde el fondo, la miró con la misma ternura de siempre, ya con algunas canas, menos urgencias y más tiempo para compartir lo esencial. Sabía que lo que construyeron juntos no era perfecto ni brillante, pero sí verdadero, y eso bastaba. Cuando salieron de la clase, caminaron por las mismas calles que tantas veces recorrieron, tomados de la mano, en silencio. No necesitaban hablar para entenderse. Rebeca, con la mirada puesta en el horizonte, pensó: si alguna vez me preguntan qué es el amor, voy a responder que es esto: alguien que no intenta salvarte, pero camina con vos, incluso cuando no sabes a dónde vas. Porque al final, lo que queda no es lo que conquistás, sino
¿Con quién elegís compartir el camino?